Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este foro Expectativas y Posibilidades de la Educación a Distancia en Educación Media Superior. Es un foro en un ciclo que ha organizado la Comisión Nacional para la Mejora Continua frente al inicio del ciclo escolar 2020-2021 en la modalidad a distancia, con todas las variantes y retos que esto implica. El propósito de este foro es reflexionar en torno a las expectativas, los retos y las posibilidades de la educación media superior en la opción a distancia de cara al inicio de este ciclo escolar. La idea es que abramos un espacio de discusión y de análisis sobre los problemas que está enfrentando la educación media superior, sobre el significado que tiene comenzar un ciclo escolar en estas circunstancias y las posibilidades que ello ofrece también. Y bueno, para este foro tenemos tres invitadas de primer nivel a quien me da mucho gusto presentar. Nos acompaña la doctora Inés Dussel, quien es doctora por la Universidad de Wisconsin-Madison. Es actualmente profesora investigadora del CIMBESTAF, del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y sus líneas de investigación, aunque son muy amplias, algunas de ellas y las más recientes se han centrado sobre medios digitales en la enseñanza básica, cultura visual, digital y pedagogías de la imagen, pedagogías de la memoria y procesos de enseñanza de la historia reciente y estudios sobre el espacio escolar, entre otros. Nos acompaña también la doctora Carlota Guzmán Gómez, quien es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de París 8 en Francia. Es actualmente investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Finalmente nos acompaña la doctora Silvia Ortega Salazar, quien es consejera ciudadana de la Comisión Nacional para la Mejora Continua, Mejoredu. La doctora Ortega es doctora en Educación por la Universidad de Denver. Ha sido rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, directora general del Colegio de Bachilleres y subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. El foro lo hemos organizado en tres grandes bloques. En el primer bloque abordaremos el tema de la experiencia escolar a distancia en la educación media superior. ¿Qué podemos esperar? En el segundo bloque vamos a enfocarnos en uno de los grandes retos, problemas que estamos enfrentando, que es la continuidad de las trayectorias educativas, las trayectorias escolares y el problema de la desafiliación escolar en el contexto en el que estamos viviendo. Y finalmente, vamos a tener un bloque centrado en las sugerencias para el inicio del ciclo escolar en la opción de educación a distancia y en el marco también de la publicación de un conjunto de sugerencias que ha elaborado la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y dirigidos a distintos niveles de la educación básica y también a la educación media superior. Y teniendo las sugerencias como un marco de referencia, el tercer bloque lo vamos a dedicar a qué se puede hacer para el inicio de este ciclo escolar. Entonces, en cada uno de los bloques, cada participante tendrá un tiempo máximo de 7 minutos para participar y haremos al término de cada bloque un pequeño cierre y al final dejaremos un espacio también para reflexiones finales. Entonces vamos a comenzar con el bloque número 1, que es la experiencia escolar a distancia. ¿Qué podemos esperar? Tenemos un par de preguntas que nos ayudan
a reflexionar y a organizar la conversación. Una de ellas es qué significa regresar a la escuela en la educación a distancia. Regresar a la escuela sin la escuela o con modalidades de escolarización distintas. ¿Qué significa este regreso? Y otra pregunta que es, ¿qué podemos esperar de la experiencia de educación a distancia y la educación media superior en un país como el nuestro, como México, con grandes desigualdades, con contextos diferentes, con una gran diversidad, y en donde el reto de mantener la escuela a distancia se vuelve mayor? Voy a dar la palabra a Inés Dussel para comenzar la conversación. Adelante, Inés. Bueno, yo diría que lo primero, ¿qué significa regresar a la escuela? Lo primero es regresar. Hoy me enviaban la portada de esta revista francesa, Charlie Hebdo, que es una revista satírica, muy dura, que, por ejemplo, publicó las caricaturas de Mahoma y después tuvo un atentado. Bueno, y su portada está dedicada al regreso a la escuela y hay dos niños caminando con unos ataúdes y dice, bueno, van a terminar la escuela. Bueno, es muy brutal, ¿no? Pero yo creo que habla de que estamos en medio de una enorme incertidumbre y creo que hay que saber que estas son en este momento nuestras condiciones de existencia y frente a esta incertidumbre yo creo que no nos sirve quedarnos en la queja o la nostalgia de lo que querríamos que fuera. A mí no me gusta empezar un nuevo ciclo escolar a distancia, pero es lo que podemos hacer y creo que tenemos que partir con esa actitud, y yo diría más que actitud, es una convicción política y ética. Hay que hacerlo de la mejor manera posible. Estas son las condiciones que nos tocan, a otras generaciones les tocan guerras, les tocan catástrofes, bueno, a nosotros nos toca esta, creo que tenemos que ser muy conscientes y al mismo tiempo poner nuestro mejor esfuerzo, y nos va a demandar, me parece a mí, nos va a exigir mucho, pero hay que ser conscientes de que hay que hacerlo. Entonces yo partiría de este regreso con una pequeña celebración, si cabe, en un contexto que no hay mucho para celebrar, que es que estamos de regreso, ¿no? Para mí, que la escuela vuelva es una buena noticia en el medio de la pandemia. La pandemia no se terminó, pero podemos organizar un calendario, podemos en las familias, por ejemplo, tener una ocupación para los chicos que tiene que ver con una preparación, con crear un mundo propio. Ayer los que tienen chicos cerca podían ver algo de esto, bueno, de que empiezan a circular los WhatsApp, las sonrisas, ¿no? Bueno, el mundo infantil, adolescente, esto es muy bueno en este contexto. Entonces yo creo que esto es algo para celebrar modestamente. No es que estemos contentos de volver en estas condiciones, pero creo que hay que estar contentos de volver. Y creo también que es muy importante dar una buena bienvenida. Hay que planificar esa bienvenida, hay que planificar esas formas de trabajo. Bueno, ya vamos a hablar de las sugerencias, pero me parece que está muy bien saber que empezamos un periodo con mucha incertidumbre y que quizás nuestra mejor aliada es una planificación flexible, sabiendo que el panorama, tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan B, probablemente casi hasta un plan Z, porque hay un montón de cuestiones que no controlamos. Pero bueno, lo que sí podemos tratar de controlar es nuestra posición o nuestra disposición frente a eso, ¿no? Me parece ahí también que hay que reconocer mucho el esfuerzo, la creatividad de lo que se está haciendo en las escuelas. Me parece que también hay que reconocer la política pública, que también hace enormes esfuerzos en un contexto muy difícil, y además está el problema de la escala, porque una cosa es decir qué hago con una escuela y otra cosa es con este enorme, ¿no? esta característica tan grande de los sistemas educativos y tan heterogéneos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que ser muy conscientes de las posibilidades y de los límites en este contexto. Yo creo que en qué significa regresar, pensaría, bueno, mucho en la planificación. Tenemos la experiencia de fin de año anterior, sabemos qué funcionó, qué no funcionó. Me parece que hemos aprendido, ojalá que hayamos aprendido de lo que pudo sostenerse, de lo que no pudo sostenerse, de las dificultades, por ejemplo, del trabajo académico. Lo que yo estoy conversando estos días con escuelas es, bueno, pudimos en el mejor de los casos sostener vínculos, pero nos costó mucho el trabajo académico. Bueno, con un poco más de calma, que podemos hoy tratar de sostener un poquito mejor, con mejores pautas de trabajo, ¿no? Y paso a esta segunda pregunta, que es, bueno, ¿qué podemos esperar de esta experiencia en un contexto como el nuestro, que es tan diverso, ¿no? Con tantos contextos? Bueno, yo creo que ahí es clarísimo, y lo aprendimos también, y nos duele mucho, la desigualdad
Sabemos que hay una desigualdad muy fuerte, una desigualdad que es una desigualdad socioeconómica, cultural, pero también se nota mucho en esta desigual infraestructura tecnológica, estas posibilidades de quienes pueden conectarse y quienes no pueden conectarse, quienes tienen acceso a ciertos recursos y una multiplicidad de recursos y quienes tienen recursos muy limitados. Me parece que eso, bueno, es algo que tenemos que también de nuevo ser conscientes de las limitaciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Pero pienso también que tenemos que poner en valor las pedagogías. La tecnología no es lo único. Digo, ahí influyen muchísimo las pedagogías. Por ejemplo, se usó mucho el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp se usó mejor y peor, diría yo, ¿no? Se usó para sostener un vínculo, se usó a veces como una forma de llevar y traer mensajes, tareas, pero creo que podemos hacer otros usos y que ya aprendimos a hacer otros usos. ¿Cuáles son mejores tareas y peores tareas? ¿Cuáles son maneras de mantenernos vinculados que pueden crear alguna conversación en la clase y cuáles no? ¿Cuáles son un ida y vuelta casi sin retroalimentación, un ida y vuelta burocrático, ¿no? Me parece que también aprendimos que tenemos que seleccionar, que tenemos que jerarquizar contenidos sin renunciar a trabajar contenidos difíciles, pero pensando y preparando cómo hacerlo, ¿no? Y yo ahí, último punto de bueno, de lo que podemos esperar y la desigualdad, me parece que es fundamental tener buenas estrategias de acompañamiento frente a un contexto tan heterogéneo. Me parece que necesitamos buenas estrategias de acompañamiento en todos los niveles, desde cada maestro y maestra a sus alumnos y alumnas, desde los directivos a sus maestros y a las familias, desde las supervisiones hacia sus escuelas, desde los niveles superiores hacia sus supervisores y los otros niveles. Me parece que ahí tenemos que construir mejores diagnósticos y mejores propuestas a partir de ese acompañamiento. Y bueno, por aquí termino. Muchas gracias, Inés. Creo que has dejado puntos muy, muy interesantes para iniciar esta conversación. Le damos paso a Carlota. Adelante, Carlota. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera centrarme como en cuáles son las continuidades y los cambios con respecto a este regreso. O sea, ¿qué ha cambiado y qué continúa respecto al al ciclo escolar anterior y en este momento concreto del inicio del regreso a clases? Yo lo que encuentro en estos momentos, en este contexto del regreso a clases, son más continuidades que cambios. En términos de cuál es este contexto, yo creo que por una parte, frente al momento en que se inició Aprende en Casa 1, ahora Aprende en Casa 2, yo creo que en primer lugar tenemos un cambio, que es la pandemia más avanzada. Entonces, este hecho de que la pandemia está más avanzada significa que no estamos ya en el momento del shock, sino que ha habido como una especie que se asume como tal, la existencia de la pandemia, de estas condiciones. Si no hay una aceptación y mucho menos un gusto, ya no se está con esta expectativa de cuándo es el regreso a clases y cuándo es la nueva fecha, si no está asumido. Por otra parte, yo creo que también hay que considerar un cansancio emocional que ha sido acumulado a medida que ha avanzado la pandemia y un deterioro económico, porque muchas familias lo que tenían ante los cambios, pérdida del empleo y todo, tenían como ese pequeño colchoncito, pero yo me he encontrado que muchos decían 3 meses. Pues a mí me alcanzaba como para 3 meses, ahora ya hay un deterioro económico. Entonces yo ubicaría estos cambios y continuidades en este contexto económico, emocional y sanitario. Por una parte, en términos de política pública, el programa Aprende en Casa 2, yo lo veo como un intento de dar certeza a la población. En ese mismo sentido, lo veo como una continuidad con respecto al anterior, en donde se trataba de decir, continuamos, el año no se pierde. Ahora, el mensaje de dar certeza a los niños, a los maestros, a los padres de familia hay un regreso a clases y es el 24 de agosto
y tiene validez oficial y es por medio de la televisión. Entonces hay un mensaje de certeza que efectivamente es necesario y a mí me parece atinado en términos de un contexto de tanta incertidumbre. Ahora, ¿qué cambia? Yo creo que las estrategias de comunicación, hay una estrategia de comunicación mucho más clara, estas conferencias de prensa vespertinas, de las 5 de la tarde, con el secretario de Educación Pública, con los subsecretarios dedicados como a cada nivel, me parece que cambió la estrategia de comunicación más clara, siempre dando aviso como de canales también más precisos para canalizar quejas, para responder preguntas, en fin, como trataron de tener una estrategia más clara. Aparentemente, en términos de como mediático, se le dio demasiado lugar a la cuestión de las televisoras y la educación por televisión. Sin embargo, ya en términos de la propuesta y después en las conferencias de día a día, pues se dejaba claro que era un complemento, o sea, que no estaba centrado como tal en la televisión y que entonces esto dio lugar como a cuestionamientos, en fin, yo creo que no cambia gran cosa en el sentido de todos estos programas televisivos que también implicaron un gran esfuerzo, pero en términos complementarios. Entonces yo creo que continúa el tipo de trabajo ligado al estudiante, del maestro que se comunica con el estudiante en casa a través de los libros de texto y con los contenidos de los aprendizajes esenciales. Entonces, yo ahí encuentro también una continuidad. Sí hay cambios puntuales en el sentido de incorporaron lo de la vida saludable, que pues me parece incuestionable y más que pertinente, estos contenidos sobre ética en relación a educación media superior, un espacio dentro de la barra televisiva Telebachillerato Comunitario, lo cual también se agradece en términos de asignarle un lugar y no dejar tareas, en fin, pequeños cambios, ¿no? Pero entonces, ante esta continuidad como de la esencia, en donde los procesos de enseñanza y de aprendizaje caen vínculo, ese maestro-alumno, sobre los medios, sobre la comunicación a distancia, yo creo que los problemas que podemos esperar son exactamente los mismos y que ya los conocemos. Conexión, falta de dispositivos quienes no los tienen, del acceso a internet, del pago de los saldos, de la falta de espacios adecuados en las casas, de que no llega la señal. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es que ahora se le da mayor énfasis en que si no se podía encontrar el canal, que si no llegaba la señal, pero en el fondo es básicamente lo mismo. Entonces, en términos del acceso y los medios, yo creo que la desigualdad social, todo esto de lo que se ha hablado, la exacerbación, sigue presente con televisión, sin televisión, en la medida que es una forma complementaria que pues cada quien la recibe en condiciones distintas y con medios distintos. Yo creo que también hay cambios favorables y eso hay que reconocerlo. Los maestros se encuentran mejor preparados, muchos de ellos a partir de las capacitaciones que se dieron, pero esto no fue general, pero tienen también mayores herramientas, ya sabían qué les funcionó, esto que comentaba Inés, qué funcionó, qué no funcionó, qué habilidades les faltaban. Entonces, en este sentido, yo creo que los maestros están mejor preparados y de igual manera los estudiantes también. No todos los estudiantes, se dice que todos son casi nativos digitales, no, hay en ciertos sectores en donde no lo son y ellos también aprendieron a comunicarse, a establecerse. Entonces, estos son dentro de las continuidades los pequeños o grandes cambios que podríamos considerar favorables. Y con esto yo concluyo este punto. Muchas gracias, Carlota.
damos entonces adelante Silvia para continuar esta conversación. Gracias. Yo quiero ir por otro camino. A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron Inés y Carlota, pero quisiera primero reconocer algo que ustedes dos y otros muchos colegas han sido partícipes. Estamos pensando la educación en muchos foros. Hay una gran movilización de nuevas ideas y yo diría también de teorías del cambio de rango intermedio, del cambio educativo. Estamos mirando 30 años de reformas con saldos deplorables y concibiendo otras maneras. No digo que por la pandemia, por la suspensión de clases, porque ya se había hecho, ya veníamos en un proceso de decisión, yo creo que con un altísimo consenso, de cambiar el sistema educativo, un sistema educativo que no estaba a la altura, no ha estado a la altura de lo que requieren las jóvenes generaciones, lo que requiere el país. Y los debates creo que han generado grandes ideas, muchas preocupaciones, un número de preguntas inagotable, pero también algunos consensos que es preciso apreciar. Algo de eso dijeron mis dos colegas. Yo aprecio mucho las orientaciones y las directrices de UNESCO y de UNICEF. Si es cierto, se trata de que regresemos seguros, de que las comunidades no tengan que someterse a un riesgo que, como vemos, es alto. Yo creo que eso es muy valioso y creo que la autoridad de todos los niveles se lo ha tomado muy en serio. He visto bastantes debates de ministros de educación y de autoridades educativas locales y encuentro que han intentado respuestas, sí, con limitaciones, con insuficiencias. También han sido muy críticos de las circunstancias en las que hubo que impulsar esta educación a la distancia, esta enseñanza sin saber enseñar de esa manera, y más en media superior. Pero aún así, a mí me parece que en efecto, como esta certeza de que la exclusión, la desigualdad, el bajo logro escolar siguen estando allí, son parte de la educación media superior, esta segmentación. Hay la certeza de que se va a profundizar. Hay evidencia de que las amenazas del desaprendizaje, pero del rezago, pueden aumentar. Y con ello, yo pienso que Antonio Guterres nos dice muy bien, ¿no? Lo que estamos haciendo es una estrategia de sobrevivencia por lo pronto para evitar una catástrofe generacional, como él ha indicado. Yo encuentro muy alentador que hay esta aceptación y esta preocupación. En segundo lugar, pienso con Inés que hemos aprendido, los profesores nos han enseñado a quienes hemos seguido de cerca sus propuestas, sus angustias, pero también su creatividad. Se ha aprendido, y es cierto lo que dice Carlota, son mejores profesores, son estudiantes más resilientes. De verdad, yo estoy conmovida de esa perseverancia en las peores circunstancias. Hay de todo, desde luego. Hay desde quienes siguieron con las plataformas más sofisticadas, las aulas virtuales, los espacios escolares, estos que se
organizaron sin muros ni patios, las interacciones seguras, pero sin humanos cercanos y sin embargo con el WhatsApp. Oigan, a mí eso me parece muy apreciable porque las comunidades respondieron y hay evidencia y registro que nos permite pensar junto con ellos qué funcionó y qué no funcionó. No me quiero exceder de mi tiempo, entonces solamente les quiero decir que ahora, con base en ese aprendizaje, la planeación y la microplaneación del ciclo escolar 2020-2021 se ha beneficiado. Hay conciencia de que el reencuentro va a ser en condiciones devastadoras y de eso hablaremos un poquito. Pero hubo decisiones muy afortunadas, las cito de manera telegráfica. No dejar a ningún alumno atrás, no perderlos, ir a buscarlos. Que los profesores y los colectivos y directivos se adaptasen a la diversidad de los estudiantes fue una decisión. Que se facilitara la continuidad de las trayectorias escolares también, que se apreciara y refrendara la solidaridad y el esfuerzo extraordinario de docentes, trabajadores y directivos, fue realmente una evidencia de resiliencia, de solidaridad que mantuvo la continuidad de muchos estudiantes. Y el interés, fomentar el interés de manera enfática, militante por parte de profesores y comunidades. El interés de los alumnos en que terminen su ciclo me pareció también evidente. Yo creo que hay evidencias documentadas, registros interesantes y un solo dato para el CONALEP. 83,000 estudiantes, una cifra algo superior a la del ciclo anterior, terminaron el bachillerato profesional técnico. Hombre, me parece muy alentador. Gracias. Yo creo que el tono con el que ha conversado la conversación es interesante, poniendo como un impulso hacia adelante, hacia la búsqueda de soluciones y sobre todo reconociendo el esfuerzo que diferentes actores educativos han realizado. Vamos entonces a pasar al segundo bloque, si les parece. En este bloque nos concentramos en un problema y quizá plantearlo más como un reto al que ya se refirió Silvia de forma muy puntual, que es la continuidad en las trayectorias escolares y el problema de la desafiliación en el contexto en el que nos encontramos. El problema de la desafiliación escolar es una circunstancia de por sí adversa en la educación media superior, pero como señalaba Carlota, el contexto social en el que estamos, el deterioro económico de las familias, realmente representa una amenaza para que el problema se vuelva más grave, para que muchos adolescentes se vean forzados a dejar la escuela y buscar formas de obtener un ingreso para ellos y sus familias, por poner solo un ejemplo. Entonces, la idea de este bloque es concentrarnos en este reto, con dos preguntas nuevamente que les planteo. ¿Cuáles consideran ustedes que son los factores clave que incrementan el riesgo de interrupción de las trayectorias de los estudiantes en educación media superior? ¿Y qué papel pueden jugar o juegan las comunidades educativas de cada plantel para reducir los riesgos de desafiliación escolar? O sea, por una parte, ¿cuáles son las cosas que nos plantea esta situación que pueden incrementar la interrupción de las trayectorias y qué pueden hacer las comunidades de cada uno de los planteles? Para este bloque le doy la palabra en primer lugar a Carlota. Adelante, Carlota. Sí, a mí, como tú lo mencionas, me parece que hemos tenido muchas preocupaciones, pero en educación media superior tiene especial preocupación
por la desafiliación, el abandono escolar. La cifra que se está manejando en términos oficiales es el 19% de los estudiantes que no han tenido contacto con sus profesores. Esta cifra, pues, o sea, la verdad es bastante preocupante. Yo creo que nos compete, que nos corresponde estar al pendiente de cómo evoluciona esta cifra y cuál es el comportamiento en los distintos subsistemas, porque hay subsistemas que son más vulnerables, que otros. Pero yo creo que el punto central, así como un punto crítico ahorita, es cuántos regresan. O sea, ahí es cuando realmente se va a ver cuál es el tamaño del problema. O sea, porque pudieron no haberse conectado con los maestros, pero puede haber posibilidades o no. Entonces, el punto es ahora cuál va a ser esta cifra de cuántos realmente regresaron, cuántos realmente se inscribieron. Ahora, para poder pensar en ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que hay que conocer primero el tipo de abandono y las causas que generan el abandono. En cuanto al tipo de abandono, pues lo que se hace como en los análisis sobre este tema, a ver, bueno, vamos a distinguir cuál es el abandono temporal del que ya es definitivo o permanente, cuándo fue cambio de modalidad, y cuándo no. ¿Y cuáles son las causas? Yo lo que alcanzo a agrupar son como tres causas principales. Una que tiene que ver y está ligada a los problemas de conectividad, que no se comunicaron, no establecieron comunicación por falta de dispositivos, lo que ya hemos mencionado, de señales de internet, de pago de saldo. Entonces, ante eso, yo creo que sí hay una posibilidad que las comunidades pueden actuar y que es como se ha estado haciendo a partir de trabajar de manera diferenciada con estos grupos de acuerdo a sus propias necesidades, con dispositivos, con más bien materiales impresos. Yo creo que ahí se encuentran las mayores posibilidades. Hay un segundo grupo de causas que tienen que ver con la falta de interés, de desgano, de ciertos estudiantes que no pudieron como acoplarse a esta distancia, que necesitaban forzosamente de la presencia del maestro o del encuadre de la escuela o de la compañía de los pares, y que ellos no pudieron seguir el ritmo. Con ellos también yo le veo como, para esta etapa, sí yo creo que como yo lo mencionaba en el bloque anterior, hay mucho mayor desgano, o sea, finalmente ya hay un hartazgo. Entonces, esto no se podrá revertir hasta que cambie hasta que vuelvan de manera presencial. Y hay un tercer tipo de motivos que son los que me preocupan más, que tienen que ver con la situación económica. O sea que ante el deterioro económico, muchos jóvenes que viven como en familias con alta vulnerabilidad económica, muchas en el medio rural, pero no necesariamente ahí, que ante la pérdida del trabajo de alguno de los miembros de la familia tuvieron que trabajar. Entonces, ellos sí es muy difícil que vuelvan, por más que la conexión pueda ser a cualquier hora, o que los programas pusieron, no sé, que el bachillerato de 10 a 12 de 10 a 12 de la noche, o sea, sí, pero quien trabaja, quien va a tener la responsabilidad con ellos, sí va a estar muy difícil, y ahí sí se necesitan de acciones que tienen que ver más con los apoyos económicos. Entonces, yo creo que con los apoyos económicos, y aquí también igual, o sea, apoyos económicos para el primer grupo
que cuando fue por falta de dispositivos, pues bueno, a ellos, o sea, un apoyo material, no me refiero generalizado, sino muy puntuales en donde se tienen detectadas las necesidades. Ahora, ¿qué es lo que a qué podemos aspirar? Que el abandono temporal no sea definitivo, pero hay otra variable que nos está jugando ahí, que es el tiempo. Está documentado que cuando hay abandono, mientras más pase el tiempo, es más difícil que el regreso. Entonces ya llevamos 5 meses, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener como estrategias muy variadas y tomando en cuenta estos 3 tipos de motivos, los que tienen que ver con lo material, con los apoyos para dispositivos, para conexión, lo que tiene que ver con becas, becas emergentes, también con apoyo psicológico y con apoyo académico. Entonces, ¿qué está en manos de las comunidades? Poder distinguir cuáles son los motivos de este abandono y atacarlo de manera diferenciada, tanto a nivel de subsistema, de planteles, como de los propios estudiantes. Y bueno, no quiero terminar sin mencionar que esto que hemos hablado de qué manera afectan las trayectorias escolares, pues por trayectoria escolar también implica en educación media superior el ingreso a la educación superior. Entonces ahí también tenemos como otro punto importante. Definitivamente no van a aspirar, por más que haya programas de rechazo cero, no van a aspirar al nivel superior la misma cantidad de estudiantes. ¿Por qué? Porque hubo pues momentos críticos de falta de información de los propios estudiantes, como de convocatorias, tiempos, requisitos de quienes no se sintieron seguros para presentar un examen. Entonces ahí, en cuanto a las trayectorias, tenemos otro punto. Y con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, Carlota. Damos ahora la palabra a Silvia Ortega. No quería. Ahí estamos. Mira, yo creo que sabemos mucho más hoy que hace 10 años sobre el abandono escolar. Sí hay muy buenos estudios recientes, digamos, del 2007, 2008 en adelante, de por qué se van, quiénes se van, qué pasa incluso después de que abandonan. Y hay una constante que a mí siempre me ha impresionado. Las visiones más etnográficas lo que indican es que invariablemente los estudiantes se arrepienten de haberse ido de las escuelas. Y sabemos también que el regreso es prácticamente imposible. Pasan, por lo menos en los siguientes 5 años, la evidencia te muestra que no regresa. Y no tiene que ver solo con sus circunstancias y sus inclinaciones, tiene que ver con la imposibilidad del sistema escolar de volver a darles una oportunidad. La rigidez, y de eso hablaremos un poco más después, es como un laberinto. Últimamente hay más oportunidades como la prepa en línea o alguna acción, algún programa de ese tipo, pero volver yo a mi misma escuela y retomar donde me quedé o ir a la del otro subsistema que me queda más cerca y retomar donde dejé es imposible. Prácticamente imposible. También hay cosas que sabemos que se pueden hacer y que mitigan esta circunstancia de 650,000 estudiantes cada año. A mí siempre me ha impresionado y son 650,000 historias.
trágicas en una parte considerable. Todo indica, como dice Carlota, que puede haber una mayor deserción por estas circunstancias que ella ha descrito, básicamente socioeconómicas, y que esta puede afectar más a las mujeres. Aunque son mejores estudiantes, ya terminan más, rinden más, en fin, pero es altamente probable. Hay toda esa evidencia. Ahora, déjenme pasar a una idea. Las sugerencias de Mejor Edu, en mi opinión, están pensadas para salir al paso de esta deserción en general y deserción extraordinaria previsible. ¿Por qué? Porque sugiere mucho la acción de las figuras educativas, los docentes y los directores de plantel. Enfatiza lo que se puede ensayar, las actividades novedosas, interesantes, flexibles, adaptadas y muy cercanas a las posibilidades y las necesidades de los alumnos. Yo creo que la parte que tiene que ver con orientaciones pedagógicas y para la evaluación es clave. Y sí sabemos que la altísima reprobación, que también ocurrió en este ciclo, pero bueno, esa reprobación es la antesala del abandono, en condiciones de apertura de las escuelas. Pero déjenme pasar alguna evidencia que me parece alentadora y viene de encuestas que se han llevado a cabo en las últimas semanas del ciclo escolar anterior. Y pienso que este es un insumo, y esa es una idea que, bueno, que las autoridades pueden proporcionar a sus comunidades escolares, porque siempre les va a ayudar a que estas orientaciones, las de Mejor Edu y las de los propios subsistemas, tengan mayor cercanía con lo que viven los estudiantes en particular, con cada uno y con los grupos a los que se atiende. Sabemos que antes del confinamiento, una tercera parte de los estudiantes, y me refiero siempre a CONALEP, combinaba estudio y trabajo. Su aportación al gasto familiar había sido muy importante. Se espera entonces lo que dice Carlota, ¿no? Van a tener que trabajar. De hecho, lo están haciendo. Cerca de 2/5 partes consideran que los ingresos de sus familias ya habían sido severamente afectados y cancelaron gastos como principalmente el Wi-Fi, los datos de celular y los propios celulares. Segundo, 90% de los estudiantes reportaron un contacto regular con sus profesores, con el WhatsApp. Apreciaron el contacto y se dijeron muy satisfechos de poder hablar con ellos, pero también se mostraron insatisfechos con su nivel de aprendizaje. Se sienten muy, muy inseguros y así lo dice. Tercero, 13% de los estudiantes reportaron que ellos o alguien de su núcleo familiar inmediato presentó COVID-19. 2/5 partes aprecian una convivencia familiar cada vez más difícil y cerca de una tercera parte siente estrés, enojo y padece insomnio, que es un indicador indudablemente importante. Ahora las buenas noticias. Solo 11% consideró abandonar la escuela y 72% declara que anhela regresar inmediatamente a su plantel. Es cierto, las sugerencias y las orientaciones son sensatas y son importantes, pero serán más efectivas en la medida en que motiven la permanencia, inspiren el logro a partir de las iniciativas de comunidades informadas y que dominan, porque se lo proporcionamos, este tipo de datos que les son útiles, si son oportunos, si son comparables y sirven para planear, para decidir y para cuidar a cada uno de sus jóvenes. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Ya llegan mis 7 minutos. Súper bien, les agradezco a todas, han sido impecables con el tiempo. Vamos a dar para cerrar el bloque la palabra a Inés. Adelante, Inés. Bueno, a ver, además de lo que dijeron mis colegas, yo agregaría algunas cosas respecto a los factores, ¿no?, que incrementan el riesgo. Sin duda, esto que señalamos, bueno, la desigualdad, las causas del abandono, hay muchas de estas cuestiones que no dependen de las escuelas y ahí creo que en todo caso lo que podemos hacer como ciudadanas, como ciudadanos, es demandar mejores políticas públicas, es pensar, bueno, si necesitamos, por ejemplo, planes de conectividad, acceso a datos para usos educativos, etcétera, que no se pueden resolver cada una de las escuelas, sino que requieren ahí políticas públicas, ¿no?, más colectivas. Pero sobre todo diría que tenemos que pensar más en las variables que podemos llamar endógenas, ¿no? Y creo que coincido con Silvia que el documento de Mejor Edu aporta mucho en ese sentido. Bueno, ¿qué de nuestro modelo institucional, muchas veces centrado en un currículum fragmentado, muchas veces sosteniendo algún tipo de pedagogía que en nombre de la autonomía de los alumnos no se responsabiliza por acompañarlos, por sostenerlos en su escolaridad, porque ya son grandes y tienen que hacerlo solos, ¿no? Creo que todo esto es algo que en este momento hace crisis y en un sentido yo diría, bueno, es bueno que haga crisis, ¿no? Hay una discusión ya que ya tiene bastantes años en relación con el abandono, en relación con la desafiliación, respecto a la importancia de considerar trayectorias escolares, esto que venimos diciendo, bueno, basta de tanta rigidez, ¿no? Tenemos que ir a un tipo de acompañamiento mucho más flexible, mucho mejor organizado para las necesidades de grupos que tienen, como dice Carlota, necesidades muy distintas y no puedo ofrecerle a aquel que está inmediatamente necesitado de trabajar, porque de eso depende la sobrevivencia de su familia, la misma solución que aquel que tiene un problema de una índole muy distinta, ¿no? Me parece que en eso los sistemas educativos y las escuelas en particular tenemos que flexibilizar ese modelo institucional, hacerlo más inclusivo, yo me animaría a decir más hospitalario, ¿no? Me parece a mí que la cuestión de la hospitalidad es clave en esto, ¿no? Y por eso también insistía en cómo damos la bienvenida en este regreso, ¿no? Si empezamos ya diciendo, bueno, que lo que nos ha tocado, qué horror y qué sé yo, y queremos, o decimos, bueno, a ver, qué bueno que nos encontramos, qué bueno que tenemos esta oportunidad, qué bueno que estamos vivos, porque esto, como dice Silvia, es algo para celebrar. Hay muchas familias que han perdido seres queridos o que han pasado por situaciones muy dramáticas. Bueno, esto me parece que esa bienvenida es clave, ¿no?, para promover una mayor afiliación. Y pensaría ahí, bueno, algunas líneas, bueno, mucho diálogo, mucha sensibilidad respecto a esto. Me parece que todas las sugerencias de elaborar mejores diagnósticos, me gustó mucho esto que decía Silvia, la microplanificación, algo que se ha insistido mucho, que se hacía burocráticamente. Me parece que ahora se ve una necesidad muy concreta. Ojalá que esta crisis nos presente esa oportunidad de avanzar no sé, en mejores herramientas, mejores estrategias a nivel escolar, ¿no? Más permisos también de la escuela, creo que eso es fundamental. Me parece que también en eso este cambio de régimen ojalá que habilite a que las escuelas se sientan más empoderadas para tomar sus decisiones, para escuchar, para adaptarse a las necesidades locales, ¿no? Y al mismo tiempo me parece que hay que hacer eso con reglas claras, porque mucha sensibilidad y flexibilidad no quiere decir sin reglas, ¿no? Me parece que ahí es importante decir, bueno, ¿cómo vamos a sostener la escuela? Y llegar a compromisos, ¿no? Me parece a mí que ahí hay que apoyarse mucho en el compromiso de los estudiantes, en su deseo de estudiar, que está ahí porque siguen viniendo en condiciones cada vez más difíciles, siguen viniendo por algo. Creo que hay que construir desde ahí. Me parece que hay que trabajar en la medida de lo posible con las familias. En general, en la educación media superior, la relación con la familia ya es muy distante porque se trata de jóvenes, de adolescentes, pero en este contexto yo creo que hay que también apoyarse mucho en las familias. Y después la otra cuestión que insistiría mucho es sostener equipos de trabajo, ¿no? La educación media superior, con esta fragmentación curricular, hay condiciones muy aisladas de trabajo, ¿no?, de los profesores, y esta idea de cada maestro con su librito y bueno, y adentro del aula me las arreglo. Me parece que tenemos que darnos cuenta que eso no funcionaba antes y funciona mucho menos ahora.
tenemos condiciones de trabajo duras, exigentes, para los profesores de educación media superior que tienen grupos grandes, que tienen muchos grupos por semana. Esto de decirles, bueno, tienes que seguir a todos, es muy difícil, ¿no? Entonces creo que ahí hay que construir en la escuela, en la institución escolar, bueno, grupos, ¿no? Apoyarse mucho en los colegas, ¿no? Apoyarse mucho en otros. Entonces, quizás, no sé, esta es mi parte optimista, quizás esta crisis permita desplegar algo de estos procesos de trabajo que teníamos, darnos cuenta de las limitaciones que tienen, qué otras cosas necesitamos hacer, no sé, distribuir el trabajo de otra manera. Y bueno, nada, y quizás, ojalá, como fundar algunas cuestiones que nos ayuden en la pospandemia, que todos sabemos que va a ser muy dura, a que no se profundice la desigualdad, que no se profundice el abandono, ¿no? Me parece que algunas cuestiones que están pasando tenemos condiciones muy especiales, ¿no? Y ahí quiero cerrar con esta idea. Hay un sociólogo francés, Bruno Latour, que al comienzo de la pandemia lanzó un ejercicio, lo puso ahí en línea, y bueno, y háganlo los que quieren, y bueno, algunos lo hicimos, que era, bueno, ya tuvimos que parar el mundo, ¿no? Esta cosa inédita de tuvimos que parar el mundo, de repente no se viajó más, de repente no salimos de nuestras casas, tuvimos que dejar de comprar, de hacer muchas cosas que hacíamos. Digo, algunas clases sociales, otras no pudieron parar, pero bueno, hay una experiencia, ¿no? de una crisis de una magnitud planetaria que es muy inédita. Bueno, aprovechemos esta situación para rediseñar qué queremos de aquello que paró, que siga, y qué queremos que no siga. Y aquello que no queremos que siga, ¿cómo lo reemplazamos? Bueno, no sé, por ejemplo, la relación burocrática con el currículum, la relación burocrática con los alumnos. A mí me gustaría que no siga. Bueno, ¿por qué la reemplazamos, ¿no? Y cómo aprovechamos este momento para construir otro tipo de vínculo pedagógico con el conocimiento, ¿no? Interpersonal en las escuelas, otra comunidad educativa, una idea de escuela como más comunitaria. Esto es lo que se me ocurre para pensar estos problemas. Muchas gracias, Inés. Creo que por una parte nos han dado un panorama del problema de la desafiliación y el abandono en la educación media superior y en el contexto actual de la emergencia sanitaria, de la educación a distancia. Sabemos que es un tipo educativo en donde la desafiliación es un problema importante. Ya lo señalaba Silvia y me llamó mucho la atención este dato de que, como ella lo plantea, es imposible que regresen, ¿no? Una vez que se van, es imposible que regresen. Yo creo que eso da la dimensión del problema. Y ahora en este contexto, lo que implica que los adolescentes, los jóvenes salgan del bachillerato es la imposibilidad del regreso. Esa es como la consecuencia más grave, que me parece se dejó ahí con mucha claridad. Yo creo que se han señalado diversas causas o factores. Me atrevería a clasificarlos en tres tipos. Por un lado, los contextuales, lo que tiene que ver con la desigualdad social, socioeconómica, el problema económico de las familias, la crisis de salud en la que estamos, la crisis planetaria en la que estamos, para usar esta referencia última de Inés. Y entonces hay una serie de factores del contexto, pero también me llamó la atención algunos elementos que ustedes identifican con el estudiante, con la situación que está viviendo el estudiante, que me parecen muy importantes. Carlota hablaba de la falta de interés. Después de varios meses en línea, muchos estudiantes experimentan cansancio, hartazgo, falta de ganas. Y Silvia señalaba con datos duros de las encuestas, quienes se sienten estresados, 2/3 partes con estrés, que tienen periodos de desánimo, de hartazgo, de una situación psicológica que no es fácil, y que me parece importante acercarnos a lo que están experimentando los estudiantes actualmente. Y yo creo que estas reflexiones que han hecho en este bloque nos dan un pie muy puntual para comenzar con el siguiente. Ya tanto Silvia como Inés se refirieron a las sugerencias que ha publicado Mejoredo, pero creo que lo que plantea Inés es un
un muy buen preámbulo, la crisis planetaria, el ejercicio que hace Bruno Latour, de bueno, nos obliga a hacer un alto y pensar qué queremos que continúe igual y qué queremos que cambie. Y entonces yo creo que podemos comenzar nuestro tercer bloque, que está destinado a pensar sugerencias para el ciclo escolar que estamos comenzando en esta modalidad a distancia y que probablemente tenga un cambio a la modalidad presencial, pero yo creo que ya todo el mundo sabe manejar esa incertidumbre y ya nadie se avienta a los pronósticos de que regresamos tal día a la escuela, pero cierto que vamos a iniciar a distancia, puede ser que nos mantengamos así, puede ser que regresemos, y en este contexto la Comisión Mejor Edu ha publicado un conjunto de sugerencias para distintos tipos educativos y para distintos niveles para el regreso a clases. Y la idea de este bloque es pensar pues qué aportaciones podemos destacar para apoyar a las comunidades escolares y particularmente qué aportaciones se identifican en las sugerencias que ha emitido Mejor Edu y cómo se pueden quizá también ir complementando, ya lo señalaba, ya lo apuntaba Silvia. Esta es la idea de este tercer bloque, ir en el rumbo de las sugerencias para mejorar, para enfrentar este ciclo escolar, teniendo como marco esta publicación también de la comisión y abrir un espacio para analizarla. Entonces, vamos a comenzar ahora este bloque con Silvia Ortega. Adelante, Silvia. Silvia, no, parece que no te estamos escuchando. No te preocupes. Se llama consistencia. Exacto, y que quede constancia que es un foro virtual y que tenemos los... Adelante. Mira, yo desde luego pues leí con mucho interés las sugerencias. Lo que tengo que decir es que son sabias, son cercanas, son prudentes en las tres secciones en las que se dividió cada paquete, ¿no? Las encuentro todas pertinentes. Creo que ayudan a ganar la batalla. Y es una batalla de corto plazo. Hace bien la comisión, el Mejor Edu, en pensar en los docentes y en las comunidades de docentes, en los colectivos, desde luego en los directores de plantel y la autoridad en general, porque todos tienen que propiciar que la implementación de las sugerencias sea posible, sea viable. Creo que sí, que es viable, pero también creo que se van a topar con obstáculos bastante importantes, propios del sistema en general. Además de la condición en la que regresan los estudiantes y los profesores. No hemos hablado de lo que piensan los profesores y de cómo están viviendo y percibiendo. Y no hay buenas noticias allí. Es una comunidad muy afectada, igual pues que otras, pero con una fuerte preocupación, con una gran incertidumbre. Y sí me parece que ayuda mucho que Mejor Edu les acerque un recurso de este tipo. Yo creo que es posible, sabiendo que podemos aprovechar las lecciones aprendidas, que tenemos una idea más clara de lo que funciona y de lo que no funciona, a pesar de los obstáculos, enfrentar un ciclo escolar atípico, pero
pero viable. Es cierto lo que ya dijo Inés, hay que tener el plan B y el plan C, y eso quiere decir la flexibilidad, que no es menor. En un subsistema tan grande, tan heterogéneo, tan segmentado, tan desconectado, el tener esta flexibilidad para la planeación y la implementación no es cosa menor. Va a haber que de verdad, terminar con estas relaciones burocráticas y pasar a reforzar las autonomías profesionales y las autonomías de la escuela. Yo creo que hay que confiar allí porque, bueno, han mostrado capacidades realmente notables y es cuestión de mirar la abundancia de recursos pedagógicos, el uso de las herramientas tecnológicas, pero sobre todo la voluntad de los propios docentes y los colectivos. Yo creo que el reto no es este ciclo. Nada más, claro, primero hay que ganar esta batalla, pero la cuestión es aprovechar las voluntades y las voces para revisitar los grandes problemas de la educación de los adolescentes. No solo en México, en el mundo hay un enorme fracaso en este campo. Además, con la desgracia o ventaja, en su día fue ventaja, yo cada vez lo veo como desgracia, del tamaño de las generaciones. ¿Sí? El cambio demográfico hace obvio que estas son las generaciones históricamente más grandes que va a tener la humanidad. Estas generaciones de jóvenes, por eso el énfasis en que sí, tenemos que cambiar radicalmente, a deshacernos de un sistema o de un conjunto de sistemas educativos que los ha excluido y que los ha abandonado en sus transiciones hacia la vida adulta, ya sea de trabajo o hacia la educación terciaria, o mejor, a una formación a lo largo de la vida y para la vida. Yo creo que me gustaría señalar los peligros que veo para este ciclo y los que siguen. No, un peligro es minimizar los efectos del cierre de escuelas sobre las comunidades. Otro peligro es pensar en que se remediará la emergencia y entonces ya volvemos a los patrones de organización, de control, en fin, a los patrones. Un tercero que veo cercano es que gane la rigidez, la administración, el autoritarismo, la verticalidad. Y que entonces empecemos a palomear los portafolios de evidencias y a ver la asistencia y la atención a los grupos de 450 estudiantes que suele tener algún profesor, no todos por supuesto, pero algunos profesores de media superior, sin proporcionar salidas a una situación que es insostenible. Creo que también debemos evitar caer en el peligro de caer en la tentación de improvisar en vez de innovar, de ensayar sin conocimiento y de imponer en vez de acompañar. Es decir, veo el gran peligro de no escuchar las voces, e incluyo las voces de los estudiantes. Las oímos relativamente poco. Y eso no quiere decir quitar las reglas, al contrario, ¿no? Creo que hay que construir nuevas reglas en esa, de la mano, eso que dijo Inés me gustó muchísimo, lo de, pues en una pedagogía del cuidado y de la hospitalidad, en una escuela que sea habitable, aún sea una escuela sin aulas, sin muros, una escuela virtual. Cierro con esta idea.
la rigidez es algo que hay que atender ya y es posible. Tenemos que hacer los tránsitos fluidos y posibles. Es también indispensable que todos los estudiantes regresen y encuentren vías para el regreso o continúen y encuentren formas que no les aburran, que no les carguen burocráticamente de requisitos para terminar sabiendo lo que se espera que deben saber para poder hacer estos tránsitos. Y bueno, claro, hay que acompañarlos en los tránsitos. Yo estaba muy conmovida hace poco con un censo que se llama de preegreso. Sí, son los chavos que ya están prácticamente fuera. Y lo conmovedor es que tienen muchas esperanzas, mucho orgullo, muchos sueños. Y necesitamos tender estos puentes que les acompañen en algo que no sea el abismo. Finalmente, y ya esto seguro que vamos a tener que volver, las políticas docentes para los profesionales de la educación media superior son particularmente delicadas y me parecen precarias. Me parece que hay que hacer allí una reconceptualización y un diseño muy poderoso para estos compañeros y compañeras, para estos colegas que son distintos de sus pares, aunque son también docentes y comparten los rasgos de los mejores entre ellos. Con eso yo termino. Muchas gracias, Silvia. Damos la palabra ahora a Inés. Sí, bueno, ¿qué agregar a esto que dijo Silvia tan claramente? Bueno, quisiera destacar una cuestión que yo vengo pensando en este tiempo, ¿no? Bueno, que por ahí la crisis nos permite en esto de pensar, bueno, cómo podemos apoyar a las comunidades para que hagan mejor su trabajo en este complejo inicio, además de todo lo que plantean las sugerencias, y después quiero hablar un poquito de eso, pero primero es que es una buena oportunidad para entender cuál es el corazón de una escuela y de una clase, de qué se trata. Ahora que no tenemos el edificio, que no tenemos los horarios, que tenemos que reinventar muchas cosas, ¿de qué se trata? ¿No? Y yo creo que ahí, yo tratando de definir eso, decía, bueno, para mí es un encuentro, es una conversación en torno a un objeto de conocimiento, es una conversación pública, ¿no? En ese sentido me parece a mí que el WhatsApp tiene sus límites en la medida en que es de uno a uno, me parece que ahí hay que tratar de ver cómo reconstruir el aula, ¿no? Para mí es algo claro de la escuela. Cuando los chicos dicen extraño a mis compañeros, no es solamente que extrañan una socialidad por fuera del conocimiento, sino que es el aprender con otros, el aprender con pares, ¿no? Esto que han dicho mucho los constructivistas y que creo que es muy cierto, ¿no? Bueno, es estar, ese andamiaje, este sostén compartido, ¿no? En el cual te encuentras con el conocimiento con pares. Bueno, no sé, me parece que hay que pensar, bueno, cómo recreamos algo de eso en estas condiciones sociotécnicas que son muy heterogéneas, que a cada uno le tocan un poco distinto, pero me parece a mí que no habría que perder de vista, bueno, qué nos interesa hacer, ¿no? Y que ese sea el norte y que no sea, tengo que cumplir con el programa, ¿no? De nuevo, esto como no tomárselo burocráticamente, sino decir, bueno, ahora que podemos reinventar ciertas cosas, pongamos esto por delante. Yo creo que ahí es importante en este contexto no olvidarse de la necesidad, en la medida de lo posible, por supuesto, de momentos de trabajo sincrónicos, como podamos, quizás son 20 minutos por semana, quizás es 20 minutos cada 2 semanas, pero algo hay que tratar de recrear de un momento sincrónico del aula, con los que se pueda, hasta donde se pueda, y también de mucho trabajo asincrónico. Y creo que ahí también hay que pensar en, bueno, cómo incluso no solamente trabajan con nosotros, sino trabajan con ellos, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una herramienta que han usado las pedagogías de trabajo en pequeños grupos que hay que implementar, ¿no? Y que no es solamente, no es la comunicación y el envío de tareas radial del maestro, el profesor con sus estudiantes, sino es también, bueno, ponerlos, movilizarlos, ¿no? Pedirles que se pongan en movimiento. Pensaría ahí también en ritmos distintos, ¿no? Me parece que lo que estamos viendo del hartazgo, del cansancio, bueno, quizás hay que pensar, y algunas escuelas lo están ensayando, y a mí me parece muy buena idea, ritmos continuos y luego una semana con otras actividades. Y entonces en una semana hacemos
cine en la escuela, ¿no? Y hacemos proyecciones o hacemos alguna conferencia o los ponemos a trabajar en un proyecto colectivo. Y hay un caso que conozco poco, pero conozco algo de Finlandia, que ellos tienen para la educación media superior un proyecto colectivo por año. Entonces, no sé, el tema de la identidad, el tema del cambio climático, el tema de la democracia, bueno, una semana en la que toda la escuela trabaja un eje. Digo, este es un momento que también sería muy interesante para descansar un poco de esta exigencia académica, y es otra forma de construir un trabajo académico colectivo, un pensamiento público, una preocupación con lo común, ¿no? Creo que ahí las sugerencias, a mí me gustan mucho las sugerencias en el sentido de, bueno, la importancia ahí de construir comunidad. Quizás lo que hay que también meterse es, bueno, cómo construimos comunidad a través de proyectos de conocimiento, ¿no? Como poner ahí la cuestión del conocimiento muy en el centro, el cuidado afectivo y emocional, ¿no? Que va de la mano del conocimiento, no va separado, ¿no? No es solamente, bueno, nos juntamos a ver cómo nos sentimos, sino también, bueno, ¿y qué nos ayuda aquí este proyecto colectivo de aprender juntos, ¿no? ¿En qué nos puede mover a otra posición? Ahí yo me acuerdo mucho de las escuelas hospitalarias, ¿no? Las escuelas que trabajan en hospitales en condiciones en las que para muchos chicos el mañana es un gran signo de pregunta. Llegaría mañana, y sin embargo la escuela los organiza mucho, y yo en eso confío. Me parece que la escuela hoy también puede organizarnos en un momento en que hay muchas situaciones afuera difíciles, puede actuar, ¿no? como un organizador social de lo público, de lo común, de cuidado, ¿no? De construcción de un mañana, de una construcción de un horizonte mejor, ¿no? Y nada, ahí creo que ahí termino, ¿no? Me parece que estas sugerencias de pensar mucho el trabajo comunitario, el trabajo colectivo, la reconstrucción de vínculos pedagógicos y afectivos es central, y también esto que decía antes, bueno, el acompañamiento, ¿no? Poner el acompañamiento muy por delante de otras exigencias que han sido tomadas de manera muy burocrática y que no ayudan en este contexto. Entonces, no sé, para mí el desafío hoy es hacer escuela en estas condiciones, ¿no? Y sostener esa, como nuestra bandera, hacer escuela, lo importante de hacer escuela, pensar en ese corazón, en ese carozo de la escuela, no olvidarnos qué es y avanzar con eso. Gracias, Inés. Carlota, adelante. Sí, gracias. Bueno, pensando en sugerencias, para mí como un punto de partida es tomar en cuenta la diversidad de la educación media superior. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, que se habla mucho, pues, de la diversidad de estudiantes, de la diversidad de planteles, pero educación media superior me parece que tiene modalidades tan distintas que yo creo que hay que partir de ahí. Entonces, ¿a qué nos lleva este reconocimiento de esta diversidad institucional? A que no puede haber soluciones únicas. Yo creo que después de lo que aprendimos el ciclo escolar anterior, Aprende en Casa 1, es que no se pueden imponer modelos. O sea, ahora todos a usar tal plataforma, ahora todos, o sea, eso no se puede, y en ese mismo sentido tampoco yo creo que es la idea de que ahora todos a la televisión. No puede ser así, o sea, no puede ser así. Las condiciones son muy distintas, los subsistemas son muy distintos, y yo creo que puede tener como ser como las propuestas mucho más viables si se deja un margen de acción a los propios planteles, que es el espíritu de las recomendaciones de Mejor Edu, un margen de acción a los propios planteles, a los distintos actores. Y de esta manera yo tomaría en ese sentido y bajo esa tónica las sugerencias. O sea, que no son sugerencias globales así de 1, 2, 3 y ahora todo. No, sino que estas son sugerencias que cada uno de los planteles tiene que asumir de acuerdo con sus propias particularidades, con sus propios recursos y con sus propias problemáticas. Hay planteles en donde se exacerban más unos problemas que otros. Yo creo que aprendimos
a que los acuerdos entre los distintos actores en los planteles son fundamentales y de ahí es donde van a emerger las mejores propuestas, porque parten de su propia realidad y de sus propias condiciones. Entonces, dejar este margen de acción a los propios planteles, dejar este margen de acción a los propios docentes, a sus particularidades. Y yo creo también que hay una cuestión que me pareció como de las sugerencias que, si bien estas se están planteando en un contexto ya como de regreso a clases presenciales, son lo suficientemente flexibles para retomarse bajo la modalidad a distancia. O sea, otra vez hay que tener como ingenio, creatividad para tomar este punto de a ver quiénes regresamos, cómo estamos, qué aprendimos, cómo estamos en términos emocionales, pero también en términos de aprendizaje. Entonces, esto me parece que hay este elemento, yo encuentro como lo más valioso, la capacidad de flexibilizar estos criterios de acuerdo con los criterios de los planteles y de los propios docentes. Más bien no solo de los docentes, sino de los distintos actores que componen. Y también hay otra cuestión. Efectivamente, estamos en Aprende en Casa 2, o sea, ya se saben muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de contactar a los estudiantes, yo creo que los planteles ya lo han aprendido, ya saben cuáles son sus límites, ya tienen sus propios directorios, ya lo tienen. Pero sí, no se le puede pedir lo mismo a planteles pequeños con una matrícula reducida que a planteles, pues casi masificados. Y entonces, pues bueno, yo creo que se encuentran las bases para poder avanzar bajo estos criterios de flexibilidad en esta nueva etapa. Y yo creo que seguir reforzando también lo que se avanzó. A mí me gustó mucho, y lo dicen recurrentemente los estudiantes cuando les dicen, cuando se les pregunta, yo les preguntaba, ¿qué has aprendido? ¿Qué aprendiste? Y dicen, aprendí a resolver las cosas por mí mismo. Entonces, estos aprendizajes de la autonomía hay que reforzarlos, continuarlos y generar las condiciones para que se pueda dar esta autonomía en el aprendizaje y de ellos como personas. Y pues los maestros de igual manera aprendieron a resolver, como siempre lo han hecho, las cosas por sí mismos ahora en estos contextos. Esto no quiere decir que ya se les deje a la deriva, sino si se les den las condiciones de apoyo. No todos tienen las mismas necesidades, algunos tienen necesidades de habilidades, necesidades sobre cuestiones digitales, otros más de corte didáctico pedagógico, pero otros también emocionales porque quieren apoyar a los estudiantes. Entonces, es dar este margen de autonomía, de flexibilidad, que no implique dejarlos sin herramientas a la deriva y en el vacío. Y bueno, pues yo con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, Carlota. Creo que ha sido un bloque interesante, por un lado, para visualizar la dimensión del problema. Quizá comenzaría con esto que señala Carlota, la gran diversidad que existe en la educación media superior en México, no solo las diferentes modalidades, los diferentes tipos de planteles, y eso nos previene de emitir sugerencias sin diferenciación, homogeneizantes, iguales para todos. Y creo que Silvia puntualizó, ella le llamaba algunos peligros importantes que me gustaría quizá retomar para el cierre, como que caigamos en minimizar los efectos que tiene cerrar las escuelas,
¿no? Y que pensemos que no pasa nada si no hay escuela. O pensar que esta situación se va a remediar y todo regresará a lo mismo, no va a haber problema, vamos a seguir de la misma manera. Y quizá profundizar en Silvia decía, un peligro es que nos gane la rigidez, la burocracia, el autoritarismo, el panomear los portafolios, no importar la reprobación, esta antesala al abandono, como ella misma lo decía en el bloque anterior. Y el peligro de no escucharnos, y no escuchar las voces, y particularmente las voces de las estudiantes y de los estudiantes. Para estos peligros, para estos retos, para este problema y la dimensión que tiene, me parece importante destacar que la reforma educativa le atribuye a la comisión esta innovación de emitir sugerencias. Está en las atribuciones de la comisión, que no solo es un órgano dedicado a la investigación, a la evaluación, sino a la emisión de sugerencias, que me parece importante que ustedes encuentran que son pertinentes para los planteles, que tienen como quizá su mayor virtud es que son sensibles a la flexibilidad y que pueden adaptarse a esta diversidad que existe en la educación media superior y permitir lo que señalaba Carlota, que dentro de los planteles se vayan generando propuestas de solución acorde con sus propias necesidades. De esta manera, fortalecer las autonomías, como decía Silvia, y las tres enfatizaron la importancia de la flexibilidad, ¿no? Y de fortalecer la profesionalidad docente y no caer en estos trajes en donde queremos que todos los planteles entren y que todos actúen de la misma manera. Quisiera cerrar destacando esto que señalaba Inés, de que la situación en la que nos encontramos nos da la oportunidad de reflexionar sobre cuál es el corazón de una escuela y cómo lo podemos mantener. Yo creo que dentro de todo lo que hemos escuchado en este periodo están las voces que llaman a la desescolarización, a dejar la escuela y pasar a otra etapa de la educación y a otras formas de la educación. Y yo creo que aquí se ha enfatizado en distintos momentos la importancia de la escuela, no solo para la cuestión educativa, sino como señalaba Inés, como una institución central de organización social. Creo que el balance que hacen ustedes de las sugerencias es positivo. Yo creo que eso sirve mucho para la comisión, el ir aprendiendo cómo se van tomando sus propias producciones innovadoras, porque esto de emitir sugerencias es algo relativamente nuevo y puede caer en un trámite burocrático más. Y yo creo que la comisión ha hecho un esfuerzo de prever eso que ustedes han puesto mucho énfasis, no caer en la burocratización del asunto y emitir sugerencias que tengan relevancia para los planteles y para las autoridades educativas. Bueno, yo quiero decirles que ha sido personalmente un deleite escucharlas. He aprendido, han generado demasiadas ideas que han sido, creo, interesantes, pero no me gustaría cerrar sin antes darles un espacio para hacer una reflexión final a partir de lo que hemos conversado, y para ir cerrando este foro. Creo que el foro nos dio elementos para cómo enfrentar este inicio de ciclo escolar, elementos positivos de reconocimiento de los actores, de cómo ir trabajando dentro de cada plantel. Así que quisiera darles la palabra para hacer una reflexión final y despedirnos posteriormente. Entonces, adelante, Inés, si quieres, regresamos al primer orden. Muy bien. Bueno, ahí yo cuando te escuchaba, que hiciste muy buena síntesis y cierre y proyección de las ideas, yo decía, bueno, con el tema de la flexibilidad, a mí me gustaría poner también
no sé si una suerte de contrapeso o matiz, ¿no? Pero que en todo caso que en la flexibilidad no se nos pierda una, no sé cómo llamarlo, una conciencia colectiva de que somos un sistema educativo, de que somos una sociedad, de que tenemos que construir comunidad. Entonces, pensando también en una tradición de la enseñanza media superior, de mucha fragmentación, cómo lo que está pasando nos sirve. Y yo creo que hay un aspecto también positivo, ¿no? De pensar lo público, de pensar nuestra vida como sociedad en términos más públicos. Necesitamos una salud pública para poder afrontar mejor, digamos, es una batalla común, o en todo caso más que una batalla, es una tarea común, ¿no? La que tenemos como sociedad, una salud pública, una educación pública. Por pública no estoy pensando solamente lo estatal, estoy pensando con un sentido público, con un sentido de que construimos algo entre todos, de que nos importa la desigualdad, de que nos importa la exclusión, la fragmentación, que necesitamos más solidaridad, necesitamos también más paz, ¿no? Necesitamos más valor de la vida en muchos sentidos. Entonces yo creo que, nada, que la flexibilidad tiene que ir de la mano de esta conciencia planetaria, de esta conciencia comunitaria, nacional, ¿no? de que tenemos que avanzar en algunos sentidos mejores para todos, ¿no? Si no, no tenemos mucho futuro como sociedad. Eso es lo que pienso en este contexto. Gracias, Inés. Adelante, Carlota. Sí, pues yo nada más bien me quedé pensando a partir de todo esto y sobre todo por el cierre de las sugerencias, en cómo poder mantener este equilibrio entre un optimismo sin bases por el simple hecho de que hay que ser positivo y un catastrofismo en donde si queremos catastrofismo pues tenemos todo el material disponible a nuestro servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener, o sea, también eh, este principio, yo pensaría como la necesidad de un principio de realidad, o sea, un principio de realidad en donde no perdamos pues el conocimiento de cuál es la situación, cuál es la gravedad de los problemas, cuál es la dimensión de los problemas. Y este principio de realidad, más que como posturas a priori, no me gustan las posturas a priori tampoco, una crítica a priori. A ver, ya salió este programa, a priori, ¿qué le critico? No, o sea, sino sin caer, como les decía, ni en este optimismo sin bases como principio hueco, ni en un catastrofismo, ni en una crítica a priori, sino en este principio de realidad fundamentado, crítico, y en donde yo creo, y aquí sí reivindico mucho el papel de la investigación para documentar, para sustentar, y la necesidad de que estas medidas de política pública que se están tomando, que se escuchen también las voces de los investigadores, lo que Silvia ha mencionado, todo el conocimiento que se ha generado. O sea, así como los maestros ahora no están parten de base cero, tampoco la investigación. O sea, si bien no teníamos concretamente sobre el papel de la educación en época de pandemia, pero sí hay conocimientos que se pueden movilizar a partir de una mirada y también todo esto nuevo, todas estas experiencias que se están documentando. Entonces, yo hablaría de este principio de realidad, que la política pública tome en cuenta y las voces de los investigadores, pero no por su voz en sí misma, sino por el conocimiento que se ha generado. Y gracias. Muchas gracias, Carlota. Silvia. Gracias. Yo también muy brevemente quisiera reforzar esta idea bueno, que se ha planteado también aquí Inés y Carlota, de las escuelas como espacios que organizan socialmente. Cierro con una idea más de política pública. Yo creo que la escuela, el sistema educativo, la educación mejor, es ya un emprendimiento que necesita la coordinación con otros sectores, obviamente con la salud,
obviamente con lo que tiene que ver con las finanzas familiares, los créditos, evidentemente con el trabajo, y allí creo que hay una zona de oportunidad para diseño, pues sí, de intersectorial y coordinado de una nueva generación de políticos. Con eso cerraría agradeciendo la oportunidad en este conversatorio. Muchas gracias, Silva. Muchas gracias a las tres. Creo que ha sido un cierre muy, muy adecuado y muy, muy útil. Tanto enfatizar que la flexibilidad no quiere decir la disolución de lo público, de lo nacional, de lo colectivo, sino eh, tomar esta pandemia como una oportunidad para fortalecer lo común, los bienes públicos y una conciencia planetaria y colectiva. Muy, muy importante también lo que señala Carlota como una mesura, este principio de realidad, no tomar estas posiciones abruptas, optimistas o catastróficas, sino esta posición más analítica, razonable, mesurada, que está vinculada con este énfasis que pones en el papel de la investigación educativa para contribuir a la búsqueda de soluciones, tanto de políticas como de prácticas en los planteles. Creo que el carácter que señala Silvia, que le da la importancia al acompañamiento, a mantener el acompañamiento, yo creo que entre todos, pero dentro de las escuelas, es fundamental. Y que la educación no puede sola, y que para enfrentar este reto necesitamos la coordinación del sistema educativo con otros sectores para tener enfrentar de mejor manera esta situación en la que nos encontramos. Yo les agradezco mucho a las tres nuevamente. Ha sido un placer moderar este conversatorio, escuchar las ideas, el rumbo que fue tomando la conversación. Hubieron muchas cosas inesperadas y por eso fascinantes que salieron en la conversación. Espero que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, encuentren también el gozo y la utilidad de esta conversación que hemos tenido. Les agradezco mucho a las tres y también le agradezco a las personas que nos escuchan. Y con esto cerramos este foro, expectativas y posibilidades de la educación a distancia en educación media superior. Gracias, gracias a las tres. Gracias. Gobierno de México.